Buenos días, estamos en el Festival Isla, en Dublín, y tenemos con nosotros a un escritor que no necesita mucha introducción, Javier Reverte. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días y muchas gracias por estar aquí, por venir a acompañarnos. Vamos a hablar de viajes. Uh-huh. Y tenemos aquí tu libro, tu último libro, aunque no el último, porque por lo visto ha salido otro después, pero de es muy China. reciente. El libro tiene 1 año y medio. 1 año y medio. Y canta Irlanda. Pero yo quería empezar un poco hablando del viaje en general, de qué es la literatura de viajes, porque has viajado a África, que por lo visto dices que es lo que tus viajes favoritos o tu continente favorito. Bueno, en ciertos aspectos sí. ¿Y por qué? Bueno, porque África reúne muchas cosas. Primero, el ensueño de infantil. Yo cuando era en mi generación, los niños pequeños teníamos en el imaginario una África salvaje, primitiva, una África que contenía sobre todo mucho sentido de aventura, una palabra que a los niños siempre nos ha gustado mucho y a mí me ha gustado, siempre me sigue gustando. La palabra aventura me parece soberbia, ¿no? Y además rima con literatura. Sí, aventura, literatura, es verdad, se puede hacer en otros idiomas también. Y tiene ese aura un poco. Y luego el hecho de que sea un país en el que, un continente en el que se esconden muchas contradicciones. Es el país de las grandes tragedias, de las grandes hambrunas, sí. Es el país de las grandes sequías, es el país de guerras enormes y muy crueles, pero al mismo tiempo es un país bellísimo, un continente, insisto, un continente bellísimo, un continente en donde la naturaleza tiene todavía un peso muy real y muy poderoso, donde están los animales más grandes de la tierra, donde es el prodigio que es un elefante, que parece mentira convivir en este tiempo con un elefante, ¿no? Y donde, mira, en Europa ves una tormenta y es un espectáculo, te asomas a la ventana y dices, mira qué bonita la tormenta, los rayos, los truenos, allí una tormenta te puede matar. Y eso te hace sentirte muy pequeño cuando estás en la naturaleza. Tiene todo ese encanto de lo que te sobrepasa. Y yo cuando me encuentro en situaciones de la vida que me sobrepasan, realmente me produce temor, pero al mismo tiempo me produce una emoción enorme. El sentirme chiquitín, el sentirme un pedazo de tierra, casi un insecto, me reconcilia con la vida. ¿Y eso no te pasó, por ejemplo, que fuiste al Ártico, Alaska, todo? ¿Esta sensación no la tuviste allí? También, pero de otra manera. El Ártico es muy atroz, aunque hay vida allí, pero te da la impresión de que podría no haberla. Es un paisaje muy desolado, es un paisaje, el frío no es humano, por decirlo así. Yo creo que es un paisaje más inhumano que el desierto todavía, sí. El Ártico, las extensiones esas inmensas de hielo, que se van retirando, por cierto. Ya. Canadá es otra cosa. Canadá sí. Podría tener algo semejante a África en ese sentido, en el sentido de naturaleza muy virgen. Es un país, pues fíjate, es un país que tiene, me parece que es 20 veces España y tiene 30 millones de habitantes, menos que España. O sea, es un país que puedes encontrarte en algunas zonas, y yo me he encontrado, en el que estaba solo y 100 kilómetros a la redonda no había nadie, no había otro ser humano. Había osos, alces, cosas. Y claro, un poco como Australia también. Sí, también como Australia. Y te da la impresión de eso, de mucha enorme. Y también te da esa impresión de fragilidad y de belleza. O sea, tú ves una montaña grande en España y dices, wow, qué grande es la montaña, y es el doble. Ese agua, esos maravillosos ríos. No, a mí la verdad es que si me gusta algo de los viajes es sobre todo la naturaleza y los seres humanos. Y por eso has venido a Irlanda, entonces. Sí. Por eso has decidido. Sí, por eso he venido a Irlanda, porque Irlanda hay una cosa que me gusta muchísimo. Irlanda es un país literario, sí. Absolutamente literario. Se ve en tu libro que te gusta. Y la eso. gente vive literariamente un poco, incluso vive más de la fantasía y de la imaginación, muchas veces yo creo que de la realidad. Hay una tradición que viene desde, ya lo decía Julio César en su libro de las Galias y de las conquistas que hizo por Europa. Decía que estos celtas eran gente que estaban siempre contando historias y se remetían historias muy antiguas. Entonces ese hecho de contar historias, ese hecho de relatar historias es muy irlandés. Arán todavía, hasta hace poco ibas, antes de que hubiera televisión, y en Arán lo cuenta Singe, el escritor Singe lo cuenta, sí. Que una de las costumbres y hábitos era reunirse y cada uno tenía que contar una historia.
Y entonces en su libro reproduce algunas, ¿no? Y es muy bonito porque todo el mundo terminaba de contar su historia y decía, y esta es mi historia, y ahora le tocaba a otro y contaba Sí, otra. sí, es verdad, es verdad, es verdad. Y yo cuento una historia de algo que me pasó en algo que te Arán y pasó. termino diciendo, esa es mi historia. Bueno, pues es un país muy habituado a contar historias, muy habituado a la palabra y en consecuencia también es un país que tiene un elemento que no lo encuentras en general en Europa y en España menos, que hay un amor a los escritores. Sí, eso es lo que dices continuamente. Aquí Es lo es que se les quiere. Sí. Es que vas a cualquier pub. Ayer en el coloquio un coloquio, le preguntaron a no sé quién, no sé quién dijo que dónde había un busto de Beckett en Dublín. Y yo estoy a punto de saltar y decirle, un busto no, pero un retrato en el bar de ahí al lado. Y además justamente es un retrato que está al lado de los váteres. Que eso le hubiera divertido a Beckett. Seguramente, seguramente. Seguramente. Y entonces, a cualquier paquete asoma está el retrato de Wilde, el retrato de Joyce. Es el único país en el que hay un día que separa toda una ciudad, no toda entera, pero una buena parte de la ciudad de Dublín, Sí. por un libro. Sí, El Bloomsday. En España, ¿por qué se para Madrid? Por un desfile, una procesión de Semana Santa, Por una procesión de Semana Santa, o una sí. carrera de ciclista, pero aquí se para por un libro. Me gustaría que en Madrid se hiciera un día por Don Quijote, un recorrido quijotesco inventado. Bueno, todavía se hace en algunos sitios, por lo menos en Alcalá de Henares, que es donde Ajá. yo conozco, se representa al Tenorio en la calle. En la calle. Y la gente va detrás en las distintas escenas. O sea, bueno, que por sí, lo bonito. menos en Bueno, algunos sitios sí se Lo que hace, pasa es ¿no? que es pequeñín. Sí, sí. Pero aquí es en Dublín, que es una Sí. ciudad capital. No, y en todo el país todo el mundo conoce a sus escritores. En Madrid no reparan en parar la Gran Vía un día entero por una carrera ciclista, pero jamás lo harían por un escritor. Eso no. No. Entonces, ese amor a la literatura, esa tradición literaria, esa cantidad de gente que aquí hay más escritores casi que árboles, y mira que hay árboles, ¿no? Y además la verdad es que lo toman como algo muy familiar, muy propio, muy suyo. Lo aman, ¿no? Y entonces eso, pues, ¿cómo no vas a querer este país si eres escritor? Lo tienes que amar. Lo tienes que querer, ¿no? Pero tú, cuando viajes, ¿tú qué piensas? ¿Qué percepciones propias el viajero utiliza para mirar el país? ¿Tú crees en la mirada un poco de Said, orientalista? ¿Crees que uno ve al otro, al que está retratando en su literatura como el otro? ¿Y qué es lo que tú utilizas, digamos? ¿Eres consciente de tu fuerza y de tu autoridad a la hora de escribir sobre Irlanda o sobre África o sobre...? No me planteo ningún tipo de autoridad. Lo que me planteo es ver todo lo que pueda y conocer todo lo que pueda y enrollarme con todo lo que pueda, ¿no? Que a veces es difícil porque hay países en que la gente es más cerrada o ciudades que otras, ¿no? O hay lugares en que tú no tienes a lo mejor la capacidad de enrollarte ese día, ¿no? No sé. Yo procuro que me cuenten historias, la gente de su vida, hablar con la gente. Sobre todo yo me dirijo a... Cuando hablo en mis libros hablo de personas, hablo de gente sobre todo, más que de monumentos. Yo un monumento puedo pasar al lado y no quedarme, me da igual. O sea, Sí. yo he pasado en Etiopía cerca de los templos estos labrados en la piedra de Lalibela y no me he asomado. Y yo creo que pasaría al lado Ya. del Taj Mahal y los monumentos me dan un poco lo mismo. Quiero decir, cuando era más joven, ¿no? Visité muchas ruinas y tengo un empacho de piedras que todavía me dura. Pero además es que no lo entendía bien, ¿sabes? Siempre si vas a unas ruinas romanas y hay un grupo de gente, hay un guía que está explicando y ves un montón de pedruscos por el suelo y dice el guía, como ven ustedes, aquí había un templo y yo no veo un templo. No veo un templo, ¿dónde está el ara? O sea, A mí me pasa lo mismo. miras alrededor y todos los turistas están diciendo que sí, o sea que todos lo ven menos yo. Entonces me entra un complejo de idiota absoluto, con lo cual ya no voy a ver monumentos. He visto ya demasiados, pero sí encontrarme con la Sí. gente. Y lo que hago es que voy a lugares donde la gente se encuentra. ¿Dónde se encuentran los lugares? En los pubs. En los mercados, en los pubs. Bueno, aquí tuve un problema con esto, con Irlanda, porque este libro tiene dos fases. Vine en un largo viaje de casi 3 meses, en el año 2004, hace ya tiempo, y estuve recorriendo el país en coche, en autobús, en los pocos trenes que hay, y en barco para pasar a las Islas de Aranda. Sí. Y recuerdo cuando volví a España, no me salía el libro, porque digo, pues que me pasa todo el tiempo en los pubs, y me va a salir un libro de pubs y un libro de borrachos. Bueno, y lo dejé, ahí quedó aparcado. Y volví hace como 3 años a Westport, me instalé quieto en un sitio, ya, un pueblo delicioso. Westport es una maravilla, al norte de Galway, Sí. en el condado de Mayo. Y ahí hice amigos incluso, y ahí, bueno, sí, iba todas las noches al pub a oír cantar, porque me gusta mucho el folclore irlandés, me encantan las canciones irlandesas.
Y al final, pues sí, empecé a escribirle allí y ya me salió. Pero ya no salen muchos pubs, pero bueno, también salen otras cosas. Oh, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y además es un país donde se quiere mucho el alcohol, se venera también el alcohol. Aquí hay un índice de bebida bien alto, ¿eh? Yo creo que lo hay en casi todos los sitios, pero bueno, aquí digamos sí, que está como más aparente. Sí, en casi todos sitios lo hay, eso es verdad. Pero aquí está más aparente, ya sabes la definición que decía Brendan Behan, ese escritor que es tan venerado por los dublineses y que escribió un libro que se llama Mi Isla, y decía que la definición, ¿cuál era en Irlanda de la definición de un homosexual? Decía, pues es un hombre que le gustan más las mujeres que el whisky. ¿No? Pues es una manera de verlo, ¿no? Y él decía también en ese libro una frase muy graciosa. Él murió alcoholizado. Decía, yo no soy un escritor con problemas de alcohol, soy un alcohólico con problemas de escritura. Era un escritor muy bueno, muy gracioso, muy satírico, y le quería mucho la gente. Murió con 40 y pocos años de alcoholismo, claro. Utilizas mucho el humor en tu libro, lo cual lo hace mucho más relajante y bueno, interesante, porque el humor siempre hace que digamos que la tensión, cualquiera que sea, la tensión dramática se relaje. Entonces es muy divertido. Por ejemplo, a mí me hizo mucha gracia cuando hablas de la diferencia entre turistas y viajeros, y me gustó mucho porque es cierto, todo el mundo queremos ser viajeros y no turistas, sí. Y en realidad la diferencia no es tal, No es. Todo turista viaja, claro. Y es la mirada un poco la que te cambia, sí, pero... Sí, quizá en el fondo la única diferencia quizá sea que el turista sabe lo que va a ir a ver y va a ver lo que ya tiene planeado ver, mientras que el viajero va a sorprenderse un poco, Sí. a lo mejor. Y yo procuro ir a sorprenderme, Sí. porque si no los libros no tienen interés. Y luego el humor sí me interesa que lo digas pues por una razón, porque yo no lo creo solamente para la literatura, yo la utilizo mucho en los viajes, el sentido del humor, por supuesto, sino para la vida. Claro. Es que vivir sin sentido del humor es absolutamente absurdo. Primero que te sirve, tú lo has dicho, además es verdad, te sirve para soportar situaciones difíciles. Yo incluso situaciones de miedo que he tenido en algún momento, las he superado con humor. Con humor, sí. Extrañamente, en ese momento tratando de echarle humor, ¿no? Y me ha servido. Y yo creo que además hay que aprender a reírse de uno mismo, sobre todo de uno mismo, porque... mira, además es muy útil. Si aprendes a reírte de ti mismo, tienes tiempo para reírte toda la vida. Efectivamente, puedes estar todo el día riéndote. Hasta que te mueres. Lo que pasa es que, bueno, hay que saber hacerlo, el humor. Y hay un refrán irlandés que dice que aquel que no aprende a reírse de sí mismo hay que regalarle un espejo. Yo voy a empezar. Bueno, vale, pues creo que tenemos que terminar, pero bueno, seguiremos luego. Y muchas gracias, Javier, muchísimas gracias por estar aquí y por venir a vernos. Pues gracias a ti.